para la enseñanza. Entonces, prácticamente la charla de ahora les vamos a explicar dónde nace la idea, cómo se trabajó, si ustedes igual tienen una idea, cómo pueden tomar los lineamientos para poder llevarle esa idea a un nivel de publicación, de artículo científico, y de paso no contribuir con algunos sectores vulnerables de la sociedad. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a tener una pequeña introducción, la metodología que se utilizó, algunas pruebas que realizamos, la proyección que tenemos, y al final, pues, la publicación, y cómo se realiza básicamente la publicación. Cuando ustedes necesiten o quieran plantear, ¿no es cierto?, un proyecto, una investigación o desarrollar un dispositivo, pues pueden generarlo por muchas cosas, ¿no? Ya sea porque me dijeron en la institución, mira, tienes que hacer un proyecto, o porque quieren aportar en los sectores de la sociedad vulnerables, por empleo o por investigación, en nuestro caso. Pero bueno, nosotros para el caso específico que planteamos el proyecto fue para el caso de salud, ¿no es cierto? Porque les voy a mostrar y les voy a indicar de dónde ustedes pueden obtener la información necesaria para saber si su proyecto está bien o tiene un punto de vista objetivo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros desarrollamos este proyecto, tuvimos una lluvia de ideas, ¿no es cierto? Y la intención era resolver un problema. Básicamente de ahí partió todo. Las interrogantes que se recomienda responder a todos los estudiantes, a todas las personas que desean investigar antes de realizar un proyecto, son algunas que las he planteado a consideración propia, ¿no es cierto? Primero, me interesa, o sea, es decir, me interesa la robótica, me interesa la programación, me interesa la Big Data, la inteligencia artificial, entre otras cosas más. Pues bueno, lo siguiente sería cuánto sé del tema, o sea, si por ejemplo quiero hacer, se me ocurre, alguna base de datos en SQL, por ejemplo, y no sé SQL, entonces si yo desde ahí ya considero el tiempo que me va a tardar va a ser un poquito más de lo estimado porque voy a aprender del tema, ¿no es cierto? Lo siguiente es realizar una búsqueda de información, pues igual posteriormente les voy a indicar algunos gestores documentales que ustedes pueden utilizar. El Google Académico, las revistas de publicación son la mejor fuente donde ustedes pueden obtener información, porque ahí ustedes tienen las revistas indexadas, las Index, Scopus, revistas de universidades, tesis de universidades, ¿no es cierto?, donde pueden buscar información de cómo está el tema, o sea, si el tema está desarrollado, no está, o incluso, ¿no?, si es que, por ejemplo, voy a hacer algo y puede contar como plagio, ¿no?, si alguien más ya lo hizo, pues primero busco la información que existe, y pues luego lo que me enfoco ya en un cuarto paso sería si es que el tema que voy a plantear no es de interés social, es decir, si va a tener un impacto en la sociedad, si la sociedad va a aceptar o no, o quizás yo me hago una aplicación para poder entregar a domicilio, pero en la actualidad, por la situación que estamos pasando, por ejemplo, existen un sinnúmero de instituciones que han incursionado en eso, ¿no es cierto? ¿Va a tener impacto o no? Entonces, es otra de las preguntas que me tengo que responder antes de plantearme obviamente un proyecto. Lo siguiente es, pues bueno, voy a poder cubrir los costos. Igual cuando planteo un proyecto, créanme que la poca o mucha experiencia que se tiene en este aspecto, los costos es lo más difícil para los técnicos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien llega y te dice, bueno, necesito que me des armar una red, que tenga tantos nodos, que le configure tal protocolo y ahora cuánto cobro. Entonces ya cuando tienen mucha experiencia en el campo, entonces ahí ustedes de una pueden decir que cuesta tanto. Pero cuando ustedes están recién iniciando, como todos iniciamos desde cero, pues lo más complicado es poder ponerle un costo, ¿no? Porque siempre se te viene a la mente, y ahora, ¿qué pasa si es que lo que estoy queriendo cobrarle está mucho y viene la competencia y cobra menos? O en algunos casos lo que sucede, ¿no es cierto? Por tener trabajo, en algunos casos se cobra menos y se va perdiendo un poco la parte de la carrera, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, por una página web, hay gente que, se me ocurre, no cobra 200, 300, otros cobrarán 100, yo que sé, alguien no tiene trabajo, necesita y sabe del tema, y dice, bueno, yo cobro $50. Entonces ahí es cuando ustedes tienen que plantear todo al inicio de un proyecto, si van o no a poder cubrir los costos, o si le está financiando una institución o alguna ayuda, pues bueno, de mejor manera, ¿no es cierto?
Luego, lo que me interesa mucho recalcar un poquito esto es, nosotros estamos ya en la actualidad en la industria 4, en la 5.0, perdón, pero el cambio tecnológico todavía se ha vuelto un poco, o ha tomado un entorno de retraso aquí en el país. Todavía estamos en la 4.0 y aún ni siquiera hemos logrado explorar todos los puntos. Es decir, cuando yo quiero buscar un tema, lo que tengo que es entrar acá, ver cuál es la industria 4.0, la 5.0 y ver en cuál de los puntos yo me puedo incorporar. Es decir, en la Big Data, en la computación en la nube, en la inteligencia artificial, que mucho se habla en la actualidad, ¿no es cierto?, el Internet de las cosas, entre otras cosas, entre otros puntos más, y de ahí sí decir, bueno, ya tengo la tecnología, tengo la idea, sé que puedo, pues bueno, ahora sí voy a plantear un problema. Yo les recomiendo, por ejemplo, si ustedes quieren partir o quieren incursionar en la parte, por ejemplo, de lo que son los sectores vulnerables, hay la página se llama Consejo Nacional de la Igualdad, pues ahí ustedes pueden entrar. Y miren, por ejemplo, yo ahora le he filtrado únicamente para la parte visual, ¿no es cierto? Aquí dicen tipos ni siquiera debería ser así, debería estar como tipos de capacidades especiales, se llaman, ¿no es cierto? Yo me he enfocado en la visual y aquí es un punto de partida, porque aquí me dice que en todo el país existen 56.570 personas que tienen esta necesidad. Entonces nosotros, como la idea principal nace de los chicos de un proyecto que venían trabajando desde hace algún tiempo, pues nos enfocamos. Yo veo que la SUAY, porque nosotros trabajamos directamente acá en Cuenca, en la parte de la SUAY, es el 6.67% de personas. Entonces, bueno, luego le filtramos nuevamente ya para obtener un dato más real, nos damos cuenta que en Cuenca existen 2.753 personas con este tipo de capacidad especial y que en la mayoría de los casos nosotros hemos realizado encuestas y no existen, ¿no es cierto?, prototipos, o no existen dispositivos que se haya hecho de parte de los entes que están al frente, en cuanto a que ellos puedan aprender. Es decir, cómo ellos aprenden las vocales, cómo aprenden las palabras, cómo aprenden las frases. Pues hay diferentes metodologías y nosotros en lo que nos enfocamos es básicamente en desarrollar una metodología para mejorar la parte de la enseñanza por parte de los involucrados, en este caso de las personas con capacidades diferentes de la parte, ¿no es cierto? Entonces se genera ese prototipo, básicamente el nombre, como siempre cuando uno está al frente se le dice, ¿no?, a los estudiantes, a las personas que desarrollan el proyecto, el nombre genérico y que venga, pues no, ellos le colocaron como nombre Brasil, que significa el braille y el sub del sudamericano, del tecnológico, y básicamente desarrollamos este prototipo. Este prototipo que desarrollamos, cómo trabaja, ya les voy a mostrar igual un videito de 1 minuto, donde ustedes van a poder ver cómo trabaja, cómo lo hacen a los otros, pero básicamente lo que hacemos es, a ver, la persona con la capacidad especial, pues ingresa acá, ¿no es cierto? Aquí tiene el código braille, si ven, voy a regresarlo un poquito. Aquí yo tengo el braille, pues aquí él puede ir identificando cuál es la A, cuál es la B, cuál es la C, etcétera. Entonces va ingresando, acá básicamente lo que tengo son estos dispositivos, ingresando en los beneficios acá del dispositivo electrónico, y lo que hace es un Arduino internamente que ya está hemos programado, ¿no es cierto? Lo que hace es va validando esos datos. Una vez que valida la señal con el sensor, que coge la señal que envió, valida el dato y envía una base de datos. Entonces en esa base de datos inicialmente tiene toda la parte del alfabeto, ¿no es cierto? Entonces a lo que él ingresa va a presionar uno de los hecho justamente para eso, y le va a decir, ¿no es cierto?, si es que es correcto o incorrecto lo que él acabó de ingresar. Es decir, si se colocó en el primero y era la letra A, exactamente mediante audio le va a responder y decir, es la letra A, y le retroalimenta al paciente básicamente. Entonces, a medida que va avanzando, nosotros tenemos proyectado, pues esto ustedes como saben, utilizarle tal vez ahora ya un roser y utilizarle entre otros dispositivos más que están en boga, ¿no es cierto?, para tratar de agregarle un poco más de aplicaciones. Es decir, ahora ellos también no pueden formar una palabra, pueden, como es un dispositivo para niños,
básicamente ellos lo que primero deben aprender es el abecedario y la mejor forma es con un dispositivo que, por ejemplo, si se cae o por algún motivo se descuidaron ahí y pasó algo, pues tranquilos, no se daña, el dispositivo sigue intacto, se puede seguir utilizando. El dispositivo en la actualidad está en el Instituto de Cuenca, los Movidentes, pues ahí está el dispositivo, está funcionando bastante bien. Pues nosotros en base a esto desarrollamos un, un paper, ¿no? Pues bueno, aquí está, les voy a explicar un poquito acá uno de los chicos, les explicar cómo se hizo el prototipo y prácticamente cómo funciona. Pues bueno, como observar, es básicamente como les comentaba, ¿no es cierto? Si revisamos un poco, lo que está haciendo es, una vez que ingresa al sensor uno de los dispositivos, pues bueno, valida en la base de datos y ahí pues le dice si es correcto o es incorrecto, ¿cierto? Entonces es bastante interactivo y pues bueno, lo que logramos analizar, pues bueno, que facilita el aprendizaje, brinda autonomía porque no es necesario que esté ahí un docente, ¿no es cierto? Que sea un tutor. Básicamente el dispositivo funciona solo, como les digo, la idea es avanzar un poquito más para insertarle una base de datos propia en el dispositivo, por ejemplo, insertarle ya Python y que no tenga que estar la computadora y la base de datos de allá, sino que tiene todos los datos en el mismo microcontrolador. Entonces, bueno, les comento algo más, que acá están unas pruebas, como digo, nosotros hemos estado ya en algunos lugares realizando pruebas, como ustedes pueden observar, esto fue en Quito, un curso que hubo a nivel de tecnológicos en el nacional, y pues bastante bien, ¿no es cierto? Fue bastante bien, ya les voy a indicar también los datos que nosotros hemos obtenido de esto, y pues bastante aceptable por parte de los estudiantes, y es un dispositivo que, como les digo, sigue funcionando y nació de una idea como de un proyecto, se llama Proyectos Piensa, que se hacía en las instituciones. Pues bueno, nació de allá, le fuimos mejorando hasta tener ya un producto terminado, ¿no es cierto? Hemos hecho esos dispositivos, algunos otros más. Básicamente lo que se hizo acá es una prueba con diferentes personas de diferentes edades y calculamos con un número de intentos, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, el joven que vieron en el video anterior, por ejemplo, ya sabía el idioma, ya dominaba el braille. Y para él fue fácil, él no tuvo no tuvo ningún error y todos los aciertos fueron correctos, entonces él básicamente dominaba. ¿Qué pasaba con los niños? Hasta que se adapten, por ejemplo, y tenían, como pueden ver, 13 fallos, un 40% el resultado fue un 40%, ¿no es cierto?, que él pudo ya aprender. Pero estos son datos recopilados, es decir, en 1 hora, 2 horas que han estado practicando el dispositivo las diferentes personas y de ahí se obtuvo estos resultados. Ahora, por ejemplo, nosotros también, como les decía, ¿no es cierto?, tenemos esta parte, ya tuvimos los datos, tenemos los resultados y ahora, ¿qué podíamos hacer? Entonces, ese era el interrogante que nos hacíamos. Decíamos llevarlo un poco más allá. Entonces, planteamos o utilizamos algunos gestores para poder realizar los documentos. Es decir, por ejemplo, si ustedes gustan, luego revisen el Overlap, es súper bueno para generar documentos IEEE, para hacer papers. Es una plantilla básicamente de látex que es en línea y es gratuita. Ustedes ahí pueden
utilizar. ¿Y por qué le puse como gestores de referencia? Porque con este también puede referenciarle automáticamente del Google Académico junto al Mendeley. Esto les dejo otra herramienta más que se utiliza para la parte ya del artículo. ¿Cómo se realiza el proceso? Pues bueno, nosotros participamos también en el concurso de la UNAE, de la Universidad Nacional de Educación, nos fue bastante bien. Participamos en una feria de salud de Santa Ana, acá en Cuenca. También había bastante acogida, hemos hecho algunos prototipos, como ustedes pueden observar en las imágenes. Tenemos otro tablero que en algún momento les comentaré de qué se trata. Ha habido mucha acogida por parte de las personas, básicamente en estos proyectos, ¿no es cierto? Proyectos que, como les menciono, nacen o parten de la idea de los estudiantes. Es decir, si es que ustedes tienen alguna idea, pues básicamente lo único que toca es plasmarla y luego obtener resultados, ¿no es cierto? Luego obtener resultados. Y cuando ustedes, nosotros nos enfocamos en la parte de inclusión? Cuando ustedes se enfoquen en la parte de inclusión es cuando más puntos les van a dar al momento de solicitar los proyectos, porque están haciendo labor social, ¿no es cierto? Entonces, bueno, luego de esto, que obtuvimos datos, que ya hicimos algunas ferias, pues llegamos ya hacia la parte final, que es realizar la investigación, ¿no es cierto? Entonces realizamos ya la investigación, ya tuvimos datos, como ustedes vieron, promocionamos, cumplimos con las normas de la revista, cada revista tiene sus normas, la IEEE tiene sus normas, y Scopus tendrá sus normas, ya les voy a mostrar igual nosotros en donde publicamos, cómo se realizó todo este proceso. Pues bueno, luego hay que crear un WordSheet, y si ustedes están interesados en esto, pues pueden crear allá en el WordSheet su cuenta, y pues le van a pedirles, cuando vayan a realizar alguna publicación, les van a pedir esta información. Si es que se cumple con las normas, pues bueno, luego el proceso es, se seleccionan los revisores, ¿no es cierto? Cuando somos revisores nos llegan documentos, nos llegan artículos, básicamente nosotros tenemos que validar si es que cumplen o no con las normas. Posteriormente se notifica o nos llega a nosotros un mensaje diciendo que somos revisores de tal artículo, se acepta o no, igual les va a llegar la información a ustedes si se aprobó o no. Es que por ahora ustedes tienen una idea, quieren plasmarla, quieren mandar a un paper y por lado B no se aprueba, tampoco se decepcionen, ¿no? O sea, este es un proceso, Eh, como todos al inicio, pues se va aprendiendo y de ahí se va mejorando de vez en cuando, ¿no es cierto? Luego la notificación, la publicación que les muestro cómo llega, y pues al final, por ejemplo, la difusión, lo que ahora estoy compartiendo con ustedes, contaría como una difusión del proyecto que se realizó, en dónde se realizó, ¿no es cierto? Y sobre todo para el área o el sector en el que se realizó. Básicamente, ustedes igual pueden buscar el proyecto en Google Académico, ahí está el proyecto, está el nombre, está desarrollado todo, está en una revista que se llama Ciencia Digital, que es de acá de Ecuador mismo, y pues bueno, tiene indexación Latindex. Básicamente aquí les dejo el enlace también si ustedes quieren ingresar a ver de qué se trata. Este es el resultado final básicamente de una investigación que nos llevó a lo largo más o menos de un año y medio en realizar más que todo las pruebas, ¿no? Pruebas, obtener los resultados y básicamente luego realizar la publicación que ustedes están viendo. Fue, como les digo, un proyecto que nació de los estudiantes de una institución. Sé que muchos de aquí también están participando, son estudiantes. Pues lo que les digo es, básicamente, si tienen una idea, la idea plásmenla en un artículo científico. ¿Por qué? Porque ustedes de esa idea, o de esta idea que tenemos ahora, nosotros podemos ir sacando varias ideas más. Es decir, nosotros ahora, por ejemplo, estamos pensando en incorporarle un Raspberry y, por ejemplo, de ahí lanzarle a una aula que se llama aula multisensorial, que es básicamente un aula estratégica para todo lo que es el sector de vinculación, ¿no es cierto?, a los sectores vulnerables. Pues estamos en eso, en este proyecto hemos trabajado, básicamente esto es lo que nosotros hemos hecho en este proyecto y es lo que les quería compartir hoy, el dispositivo que se generó, ¿cierto? Entonces, básicamente es lo que habíamos hecho. Si tienen alguna pregunta y les puedo ayudar, pues bueno, con mucho gusto les podré presentar alguna duda que tengan o
ya sea de la publicación, sea del prototipo, pues con gusto, ¿no? Les recordamos a los participantes que tienen la parte de gestión de PIR o también la parte de chat para realizar sus preguntas. Tenemos una pregunta. ¿Existen organizaciones sin fines de lucro que apoyen ese tipo de proyectos para poder financiar el proyecto? Bueno, en la actualidad sí. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando ahora con algunas instituciones, sobre todo acá en Cuenca, ¿no? Estamos trabajando con algunas empresas. Hemos tenido un poco la ayuda o la idea que se plantea ahora es, por ejemplo, para la prefectura está invirtiendo un poco en lo que es innovación. En cuanto a las empresas sin fines de lucro, básicamente son organizaciones pequeñas. No sé si ustedes tal vez han escuchado o déjenme ver si por aquí tengo el enlace para compartirles. Es una empresa que nació básicamente sin fines de lucro en Cuenca. Es una empresa parecida al Solca. Se llama, a ver, ahorita les doy un minutito y les respondo. Ya verán, la primera es la fundación, ¿no es cierto? Es la Fundación Nacional de Novidentes, por ejemplo, están en cada uno de las ciudades, hay una en Guayaquil, una en Cuenca, que también hay en Quito. Esa fundación, por ejemplo, se llama CENSE, es una fundación grande aquí a nivel nacional, que lo que hace es genera concursos a nivel nacional y pues lo que hace es va calificando de acuerdo al aporte que va a dar. Es decir, por ejemplo, estos proyectos como son de enseñanza, proyectos para que puedan ellos aprender el lenguaje braille, por ejemplo, si tuvo aceptación. Actualmente también, por ejemplo, la Academia Cisco lanzó un concurso a nivel nacional en donde nosotros hemos estado participando, estamos en la fase 4 porque se van pasando algunos niveles, y también esas academias, por ejemplo, como les digo, Cisco, parte que es de redes, lanzó un concurso que se llamaba Tu idea e innovación, los temas que lanzó este año, y pues bueno, los chicos están participando con los prototipos, tenemos 3 prototipos allá inscritos, el uno está ya en la fase 4 y los otros pues todavía están en estructura. Por ejemplo, también Cedia, les comento Cedia, en la actualidad lanzó un proyecto de investigación que es para esto de la pandemia que estamos pasando. Entonces hay muchos concursos que lanzan las empresas, sobre todo privadas. Ustedes lo que tienen que hacer es lanzar la idea, les piden una ficha, les piden cómo van ustedes a plantear el proyecto y pues luego se les van notificando si es que pasan o no pasan de fase. Básicamente es donde se saca el financiamiento, ¿no? Para poder desarrollar los prototipos. Como les digo, los prototipos que nosotros siempre hemos tratado de desarrollar, porque son algunos que tenemos en la aula multisensorial, pues ha sido con base a ayuda de algunas instituciones, ¿no? Ujú. ¿Alguna otra pregunta de los participantes?
Por lo visto no hay alguna pregunta. También acotar un poquito a la parte de financiar proyectos sociales. IEEE también tiene un grupo de afinidad denominado SAI, donde ellos facilitan también todo este tipo de apoyo para proyectos. Y lo mismo, se presenta un informe y ellos nos ayudan en esa parte. Hacen un estudio y proceden a dar el financiamiento respectivo. Agradecemos la intervención del máster Galo Hurtado. En estos momentos tendremos un break hasta las 2 de la tarde y de allí procederemos a continuar con las charlas. Muchas gracias a todos los asistentes hasta el momento. Muchas gracias, máster. Muchas gracias. Hasta luego.